Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Por favor, necesito que me confirmen si me escuchan. Sí se escucha, licenciada. Sí, perfecto, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de este día. Solamente me den un segundo mientras les comparto la pantalla para pasar la asistencia. Muy bien, voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, escriben presente en el chat o directamente encienden su micrófono y dicen presente. Carlos Antonio Areva Largueta. Mario Ernesto Batres Cerón. Presente, Lic. Ok. Daisy Victoria Benavides Villegas. Presente, licenciada. Muy bien. Katie Solina Bermúdez Claros. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Odalis Aronet Castro Cruz. Presente, Lic. Buenas tardes, no podré darle la lista. ¿Sus apellidos? Pero no es claro. Ok. En este momento no se preocupe. Antonio Elías Cruz López. Buenas tardes, muy bien. Jonathan José Flores Tenorio. Presente, Lic. Ok. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Lic. Presente, Lic. Presente, Mariana. Ok. Lic. ¿Quién? Dígame. Creo que no me puso la asistencia. ¿Sus apellidos? Castro Cruz. Ok, disculpe, no le había escuchado. Ya le agregué. Gracias. Bueno, Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Kevin Alvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Presente, Lic. Muy bien. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Rosa Alicia Monroy García. Mario Obed Nieto Merino. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Noé Pompilio Parada Medrano. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Hola, buenas tardes, Lic. Presente. Buenas tardes, muchas gracias. Estela Noemí Ramírez Sánchez. Presente. Okay. César Mauricio Ramos Hernández. Permítame. Muy bien. Diego Alejandro Reyes Hernández. Permítame. Ok, Diego, vamos a ver. William Josué Reyes Sánchez. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes, gracias. Maybelline Patricia Sajet Parada. Buenas tardes, Lic. Presente. Y buenas tardes. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Presente. Erika Arely Trejo de Sorto. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrew Umaña Ordóñez. Vilma Lizeth Ventura García.
Bien, ¿alguien que haga falta en la sesión de este día? Vamos a ver. Licenciada, yo voy entrando ese para Medrano, muy tranquilo. Ok, permítame. Para Medrano. ¿Qué más? Crisia ya le había agregado. Vamos, Nieto Merino. Ok, Paniagua Martínez. Bien, creo que ya no hay nadie más. Bien, antes de comenzar con la sesión de este día, nada más les quiero hacer saber, o más bien les quiero explicar la actividad que vamos a realizar el día jueves, que sería la actividad correspondiente al laboratorio número 2. Como ustedes pueden revisar ya en las indicaciones en la plataforma, únicamente les he dejado como las indicaciones para lo que vamos a hacer. La actividad se va a trabajar en parejas. Usted puede elegir a la pareja con la que va a realizar la actividad. Ahí no hay ningún problema, es por afinidad. Lo que se va a hacer es que les voy a formular un caso para que así ustedes apliquen lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones de clase. Es bastante sencillo. Lo único que voy a requerir es que usted me diga, mire, de tal y tal cuestión que hemos visto, se aplica tal principio, etcétera. Pero aplicable al caso en concreto que yo le voy a colocar, que es en materia directamente laboral. Entonces, lo único que les voy a pedir es que ustedes traigan su código de trabajo, puede ser uno por pareja o los dos lo pueden traer, y eso es lo único que ustedes van a necesitar. Entonces, atendiendo a esto, ustedes pueden argumentar todo lo que quieran respecto al caso que se les ha planteado, es uno nada más. Entonces, eso es lo único que les voy a pedir. Esto corresponde al 30% de su nota del primer cómputo y ya la próxima semana vamos a tener el examen parcial. Así que preliminarmente vamos a dejar la fecha de realización del parcial el día jueves de 12:40 a 2:20 en el horario de la clase. A menos que ustedes me digan, mire, Lick, ese día tenemos 2 parciales más, o tal vez se hace más fácil que lo hagamos el martes porque venimos presencial. En cualquiera de las diversidad de cuestiones que ustedes me puedan plantear, lo podemos pensar. Pero le voy a pedir que si es así, si ustedes quieren cambiar la fecha del parcial para el día martes, me lo hagan saber con anterioridad, al menos el día viernes, que es cuando yo les habilito las indicaciones. Al menos para el día viernes, les voy a pedir que ustedes me hagan saber si es más conveniente realizar el parcial el día martes. Entonces, si no, lo vamos a dejar siempre para el día jueves y el día martes vamos a hacer una retroalimentación. En caso de que nosotros lo hagamos el día martes, entonces la retroalimentación yo se la voy a dejar aparte para que ustedes la puedan ver antes del examen parcial. Así que bueno, vamos a ir viendo eso más adelante. Solamente quería dejar claras las indicaciones para el laboratorio número 2, que va a ser el día jueves de esta semana. No sé si alguien tiene preguntas respecto a eso, alguna duda que ustedes tengan. Buenas tardes, Lick. Hasta este momento acabo de ingresar a la sesión de clase. No sé si podría volver a repetir lo que es las indicaciones, por favor, del laboratorio. Ok, con gusto. Brevemente, nada más, les decía que la actividad se va a trabajar en parejas. Es el laboratorio 2, así que es el 30% de su nota. Usted va a elegir la persona con la que quiere trabajar y lo único que les voy a pedir es que ustedes traigan su código. Puede ser uno por pareja o los dos pueden llevar su código. Les voy a plantear este caso, es bastante sencillo, lo único que les voy a colocar una situación ahí ficticia en la cual, por ejemplo, les puedo preguntar, mire, se está aplicando el principio tal, sí, no, ¿por qué? Y ustedes van a poder fundamentar con todo lo que quieran, obviamente solo lo que ustedes han visto en clase y con su código, pero no pueden consultar ningún otro material ni tampoco utilizar sus dispositivos móviles ni su computadora. Entonces, como les decía, realmente es bastante sencillo el caso. Lo único que quiero es que ustedes puedan evidenciar que han comprendido las definiciones de los principios y sobre todo todo lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Así que no sé si estamos claros respecto a las indicaciones del laboratorio. Ok, bien. Si hay silencio acá, entonces voy a entender que sí, que no hay nada más que preguntar. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el contenido de este día. Ustedes saben que siempre que hago diapositivas para que se vea
visualmente más atractivos, siempre se las coloco también en la plataforma. Ya las pueden buscar, ahí abajo del contenido se las puse como diapositivas semana 5. Ahí las pueden consultar. Es básicamente el mismo contenido, nada más que he hecho diapositivas para que sea visualmente más atractivo. Bien, en esta sesión de clase vamos a ir tratando de introducirnos a aspectos meramente procesales que ya tienen más que ver con los procesos del área laboral, que los vamos a ver ya en el otro cómputo. Como saben, ya la otra semana ya vamos a estar en parciales y la primera semana del siguiente cómputo, que sería la semana 7, vamos a ver los actos procesales, la importancia que tiene, los plazos, etcétera, todo esto que tiene que ver con eso. Pero lo primero que nosotros tenemos que ver es quiénes pueden ser parte de los procesos laborales. Si hay o no litisconsorcio, qué pasa si hay terceros que se ven afectados por el contenido de la sentencia, si pueden haber litisconsorcios voluntarios, si son forzosos, etcétera. Todo este contenido, si es necesaria la procuración en el caso de los procesos laborales, etcétera. Todo esto lo vamos a ver acá. Como notarán, en un principio vamos a verlo de manera genérica, es decir, qué implica que alguien sea parte de un proceso, porque como ya se los he dicho, ustedes ya vieron la base en teoría general del proceso, pero hacemos un breve recordatorio porque así nos va a servir para determinar cuestiones que son meramente del área laboral. Entonces, vamos a ver esto, las partes procesales y la representación dentro del juicio. Bien, ¿quiénes pueden ser parte del proceso? Aquí podemos notar entonces que el concepto parte o ser parte de un proceso evoca a una personalidad que interviene dentro de un proceso como reclamando o como reclamado a efectos de resolver una disputa. Normalmente en otras áreas del derecho podemos ver tipos de procesos o diligencias en la cual no hay una confrontación de partes. Pero en el caso de los procesos laborales, sí o sí, siempre hay una disputa entre dos partes de un proceso en el cual una afirma algo y la otra lo está negando, etc. En cualquiera de las combinaciones que se puedan dar los diferentes procesos, pero siempre hay una disputa, hay una confrontación. Entonces tenemos a una persona que está reclamando algo y a otra persona que está siendo reclamada, pero es parte de este proceso que el juez tiene que resolver. Para que sea jurídicamente admisible el proceso, pues los sujetos o las partes que intervienen en él deben reunir ciertos requisitos, ciertas condiciones. Tener capacidad para intervenir en el proceso, la legitimación y el poder de postulación. Son tres elementos teóricos que ustedes ya vieron en teoría general del proceso, que son diferentes. Una cosa es ser parte del proceso, otra cosa es estar legitimado para actuar dentro del proceso y otra cosa es tener postulación. Pero eso ya lo vamos a ir definiendo en esta sesión de clases, sobre todo cómo sucede dentro de los procesos laborales. Entonces, vamos a ver en esta clase la capacidad de los sujetos dentro del derecho procesal laboral. Y ahí pues tenemos que distinguir la capacidad para ser parte o la personalidad procesal y la capacidad procesal o capacidad para comparecer en juicio, porque son cosas diferentes, ya las vamos a ir diferenciando cada una. Sobre todo imagínense que usted representa al trabajador y que el trabajador esté demandando a una empresa, está demandando a nada más a la persona que lo despidió, por ejemplo, o está demandando a la empresa, a una sucursal o a la empresa completa. Por eso vemos nosotros que hay una diferenciación entre una persona natural, esto ustedes ya lo saben, y una persona jurídica. Vamos a demandar a una persona natural o vamos a demandar a una empresa y sí tenemos que hacer uso de la personalidad jurídica. Pero eso ya lo vamos a ir determinando. Lo primero que tenemos que hacer una diferenciación, que esto ustedes ya lo han visto en otras materias, saben que si hay una parte procesal en donde hay una disputa, hay una persona que demanda y otra persona que ha sido demandada. Y conocemos estas dos figuras claramente. El demandante,
que es el que inicia el proceso, y el demandado, que es el emplazado o la persona a la cual nosotros estamos demandando y le hacemos de su conocimiento que se ha comenzado un juicio en contra de esta persona, ya sea porque, dependiendo del área del derecho en que se esté dando este proceso, puede ser porque va a reclamar algo, porque necesita el reconocimiento de un derecho, porque está deudando algo, etc. Como les digo, depende mucho de la naturaleza de la rama del derecho que se esté reclamando. Bien. Entonces, las partes son las personas o los sujetos dentro del proceso que están dirigiendo sus pretensiones, o sea, lo que quieren lograr con el proceso, dirigen estas pretensiones al órgano judicial y las van a someter a la decisión de este juez para que él diga que sí tiene razón la persona que está demandando o no. No es solamente darle la razón, no quiero que me malentiendan, sino poder verificar toda la documentación, las pruebas, los testimonios para poder dar un fallo, tomar una decisión en específico. Perdón. Entonces, pero eso sí, siempre y cuando esté regido por un principio general de contradicción. Es decir, el proceso laboral se destina a resolver un conflicto jurídico que enfrente, ahí el error, a dos partes en litigio. Ya habíamos hablado, si ustedes recuerdan, del principio de dualidad de las partes. Necesitamos a dos partes, alguien que demande y otra persona demandada, para cumplir con este principio de dualidad de las partes, que esto ya lo vimos en una clase anterior. Luego de esto, vemos cuál es la función que tiene cada una de las partes o cuál es el papel que va a desarrollar dentro de este proceso. Una de las partes va a pedir, va a reclamar o pretende que se le reconozca un derecho o un interés, y la otra parte, frente a la que está pidiendo, va a reclamar o a pretender algo respecto a sus propios intereses o a su propio derecho. Puede decir, no, mire, esta persona dice que yo no le he pagado la indemnización, las vacaciones, los salarios caídos, etcétera, pero yo aquí tengo los depósitos que hice en el banco a la cuenta de esta persona en donde ya se los cancelé. Entonces, yo, siendo demandada, yo puedo probar los extremos procesales de cada uno, yo puedo probar que no ha sido así lo que está afirmando la parte demandante, porque yo estoy colocando ahí, miren, a través de esto yo puedo comprobar que yo no estoy adeudando absolutamente nada. Eso solo va a manera de ejemplo y podemos ver más ejemplos más adelante también. Pero el asunto acá es que las partes tienen la titularidad de esta relación que existe dentro del proceso, que se genera a través de un proceso, y toman esta calidad de demandante o de demandado, y esta es la relación que se genera entre las partes del proceso. Y obviamente el papel que tiene el juez es precisamente en carácter de imparcialidad, pero estar como, cumplir con el principio de inmediación, estar todo el tiempo viendo específicamente las declaraciones, las pruebas, los documentos, estar presente tal cual y dirigir el proceso. Respecto a estas funciones de los jueces, lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando hablemos de la parte de la sentencia, porque este es un punto sumamente importante. También, ya el otro cómputo que vamos a ir viendo cada uno de los procesos, antes de ver cada uno de esos procesos, vamos a analizar un pequeño documento donde se establece cuáles son cada una de las partes que debe cumplir el proceso laboral, es decir, cuánto tiempo se tiene para demandar, porque hay un plazo específico, sobre todo en los procesos ordinarios de trabajo, en las demandas ordinarias de trabajo. También vamos a ver cuánto tiempo se tiene para contestar, también vamos a ver el plazo para la audiencia conciliatoria, etcétera. Toda esa parte lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, antes de ver las etapas tal cual del proceso. Entonces, vemos que cada una de las partes tienen esta titularidad de las relaciones que se suman dentro del proceso, que crean con los derechos, las cargas y las responsabilidades inherentes de ser parte de un proceso. Es decir, no es solamente voy a ir a demandar y pues que todo se haga solo. Si yo estoy afirmando, yo tengo que probar lo que estoy afirmando, a menos que la otra parte esté en mejor posición para poder probar algo.
por el principio de reversión de la carga de la prueba o carga dinámica. Entonces, en esta dualidad de partes no significa que cada una de ellas quede conformada por un único sujeto, ni tampoco que todas se sitúen frente a que tengan una situación o una posición procesal idéntica. Es decir, estamos en una situación posiblemente dentro de un proceso en la que una de las partes, ya sea demandante o demandada, es el trabajador y el otro es el patrón. Entonces, posiblemente no están en la misma situación y por el principio de igualdad compensada podemos lograr, a través de la carga también, de la reversión de la carga de la prueba, podemos lograr esta igualdad. O puede darse el caso también que no tiene la misma calidad, por ejemplo, una persona que está siendo demandada o el demandante con terceros que pueden llegar a ser afectados, que ellos no son directamente parte del proceso como tal, siendo demandados o demandantes, pero se pueden ver afectados por la resolución que se puede llegar a dar de este caso. Pero respecto a eso ya lo vamos a ir dilucidando. Entonces, vamos a ver que este concepto de ser parte procesal se basa en 3 principios. Son 3 principios que nosotros ya vimos. El principio de dualidad, también tenemos el principio de contradicción y finalmente tenemos el principio de igualdad. Claramente esa igualdad se va a ver, digamos, reflejada siempre en el hecho de buscar la igualdad entre el patrono y el trabajador. Entonces tenemos esos 3, la dualidad que implica que tenemos 2 partes dentro del proceso, la contradicción, es decir, si uno afirma, el otro tiene el derecho a poder contradecir esto, obviamente con pruebas, y también tenemos el principio de igualdad. En teoría, tanto una de las partes como la otra parte también deben estar en una situación de igualdad, pero como en el derecho laboral se establece la igualdad compensada, podemos darle este plus a alguna de las partes, no en carácter favorecedor deliberadamente de una de las partes, sino queriendo lograr esta igualdad entre ambas partes procesales para que no se vea por esta idea de que el patrono y el trabajador están en carácter de desigualdad, de forma jerárquica, económica, de poder, etcétera, sino que están en igualdad de condiciones. Luego de esto también es importante tener en consideración algo. Quienes son titulares de relaciones jurídico-materiales no lo son solamente por ser parte del proceso, sino que se distinguen 3 titulares de relaciones jurídico-materiales, que son la parte material, que es prácticamente para poder identificar a aquellos que son titulares de las relaciones jurídicas materiales controvertidas. Por ejemplo, la persona que dice, mire, es que yo fui despedida, esta es la parte material, porque es esta situación la que le acredita la posibilidad de poder demandar, de que esta persona ha sido afectada en sus derechos y por lo tanto es titular de estos derechos y por lo tanto se convierte en la parte material. Ahora bien, la parte procesal, para calificar a quienes aparecen efectivamente como sujetos del proceso, que pueden ser el pretensor y el pretendido. Por ejemplo, el patrono, que es quien despidió a esta persona, no es afectado directamente, pero al momento en que lo demandaron se convierte en parte procesal de este proceso, valga la redundancia, se convirtió en una parte procesal porque él es el pretendido, la persona de quien nosotros estamos demandando algo. Y luego tenemos a los terceros procesales o aquellos sujetos ajenos al proceso. Son personas que pueden estar interesados en el resultado de esta sentencia o más bien que sin ser parte procesal, pero pueden verse afectados por aquello que la misma sentencia establece. Vamos a ver entonces que se puede dar el caso, por ejemplo, imagínense que el dueño de la empresa fallece y de pronto son los herederos los que han aceptado herencia de esta empresa. Entonces, de pronto, quien está siendo citado para poder ir a este proceso laboral de despido injustificado, por ejemplo, ya
puede ser, por ejemplo, el patrono o el dueño de la empresa, sino que vamos a ver si hay terceros que se pueden ver perjudicados por esta herencia, pero ya lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, hay que hacer una pregunta importante. Imagínense el caso que hay más de una persona dentro de un proceso. Es decir, estas acumulaciones que se pueden hacer en otras áreas del derecho. Pero en el derecho procesal no es solamente necesario que más de una persona, por ejemplo, haya sido despedida, sino que tiene que ser o por una misma pretensión o por un mismo demandante. Ahí está la pregunta. Es decir, vamos a unificar los procesos, a acumularlos en base o con base más bien a una pretensión o con base a la misma figura, es decir, el despido injustificado. En este caso, para que un colectivo pueda ejercer las acciones en una sola demanda, con la condición de que se trate del mismo hecho o acto generador en el conflicto laboral. Porque el mismo artículo 384 del Código de Trabajo, en el inciso segundo, nos explica lo siguiente. Cuando varias personas cuyos derechos deriven de un mismo hecho o acto tengan que demandar a una sola para ejercitar sus respectivas acciones en una misma demanda. Pero ojo con eso, porque nos dice cuando varias personas cuyos actos deriven del mismo hecho o acto, deriven del mismo hecho o acto. Es decir, que el mismo patrono venga a decir, miren, usted están despedidos. Esto deriva del mismo hecho o del mismo acto. Pero si de pronto me despiden a mí hoy y despiden a otra persona mañana y despiden a otra persona otro día por razones diferentes, porque tal vez esta persona llegó en estado de embriaguez al trabajo, a mí me despidieron de forma injustificada, a pesar de que tenemos un mismo patrono, pero las razones no derivan del mismo hecho o acto generador. Puede que se dé también un despido injustificado, pero que no sea por las mismas causas. A pesar de que usted me diga, no, pero si es injustificado no debe haber causas. Pero a veces el modo en que se da el despido también determina la forma en la que se va a establecer. Entonces, podemos acumular estas pretensiones sí y solo sí cuando deriven de los mismos hechos o actos que dan pie a este conflicto laboral. Y pueden ser ejercidas por varias personas y podemos demandar a una misma persona o a un mismo colectivo, porque imagínense que se trate de varios patronos, que se trate de una empresa, etc. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, tiene que estar no solamente que se trata de una misma pretensión, sino también que se derive de un mismo hecho o acto generador. Ahora bien, ¿quiénes tienen la capacidad para poder intervenir en el proceso? Respecto a eso, nosotros podemos determinar, como ya lo habíamos visto al principio, tres cuestiones importantes que son las que nosotros vamos a analizar. La identidad de las partes dentro del proceso, es decir, la capacidad procesal, quiénes pueden intervenir en este proceso. Segundo, la correspondencia entre la posición jurídico-procesal y la posición jurídico-material de las partes, quienes están legitimadas para poder intervenir en el proceso, que esto es sumamente importante. Y también tenemos determinar cómo pueden hacerse presente o apersonarse o comparecer dentro del proceso. Esto es bastante común porque a veces la gente piensa que simplemente con el hecho de poder ir al juzgado de lo laboral, con eso es suficiente y lo han llamado ya audiencia, porque la demanda sí se la pueden tomar en el momento ahí en el juzgado de lo laboral, pero ya ir a una audiencia sin un representante no se puede y ya lo vamos a ver por qué. El área laboral es tan técnica, creo que ustedes lo han podido notar, es tan técnica y utiliza como un cierto lenguaje especializado que una persona sin estos conocimientos, sin conocimientos de derecho, difícilmente
difícilmente podría defenderse o podría intentar llevar el conflicto laboral por sí misma. Entonces, no se le permite y por eso la procuración o la representación legal dentro de los procesos es sumamente importante. A todo esto hay que determinar entonces qué es la capacidad procesal, que es el primero de los elementos que nosotros tenemos acá. Permítanme, yo creo que ya no lo van a poder ver ahí. Como se darán cuenta, este tema es sumamente importante, pero es bastante corto en el sentido de que ustedes ya vieron estos elementos dentro de la materia de teoría general del proceso. Entonces, es muy posible que esta sesión sí se nos haga un poquito más cortita, pero les traje una sentencia al final para que analicemos algunos elementos. Así que se los anuncio desde ahorita, es muy posible que la clase sea un poquitito más cortita y también porque justamente coincide que este tema no requiera una parte práctica porque ya esta semana vamos a hacer el laboratorio 2. Entonces aprovechamos esta semana para hacer un tema más cortito pero importante antes de pasar ya directamente a la parte de los de los actos procesales que va a ser el primer tema del segundo cómputo. Luego de esto tenemos entonces, vamos a definir la capacidad procesal. Como yo les decía, son temas que ustedes ya vieron en teoría general del proceso, pero hace referencia a una aptitud para comparecer en un juicio y poder realizar dentro de él actos procesales que sean completamente válidos. Es bastante lógico pensar entonces que no cualquier persona puede llegar a un juicio y puede afirmar, negar, presentar pruebas, documentos, un escrito, una declaración, si no ha sido o no comparece a este juicio con la aptitud que corresponde para estar dentro de ese proceso, o al menos que haya sido legitimado, que es una cuestión que vamos a ver más adelante, para poder estar en ese proceso. Además de los actos procesales, esto lo vamos a ver en la primera clase del otro cómputo. Por eso es que hay cuestiones que no las podemos ir viendo como adentrándonos mucho, porque todavía nos hace falta esta parte de los actos procesales. Ahora bien, entendamos actos procesales de forma preliminar como todas aquellas etapas que lleva un proceso en un orden lógico y que tienen una finalidad o persiguen una finalidad determinada, pero que son considerados como válidos porque se realizan dentro de la oportunidad procesal que deben realizarse, pero que además de esto se cumple con la finalidad que tiene ese mismo acto procesal. Pero no cualquiera puede realizar los actos procesales, sino aquellos que la misma ley establece o que están designados para la realización de estos actos procesales y que son parte del proceso. Entonces, coincide sustancialmente con la capacidad de obrar, que eso lo veíamos allá en Derecho Civil, y en consecuencia, con carácter general, solo podrán comparecer al juicio quienes están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre retomando el orden de lo que nos establece el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Acordémonos de esta supletoriedad de la cual estuvimos hablando la sesión pasada. Entonces, las personas físicas que no se hallen en dicha situación habrán de comparecer mediante la representación o con asistencia, autorización, la habilitación o el defensor, exigido por la ley. Y ya vamos a ver por qué es tan importante que tenga una representación legal de un defensor que conozca la ley, como se lo dije. El problema acá es que normalmente las personas que son despedidas desconocen, en primer lugar, los derechos que ellos tienen, desconocen los principios sobre los que se basa el proceso laboral, desconocen las etapas del proceso y muchos otros ámbitos que nosotros hemos estado viendo en la clase. Por eso es importante contar con un defensor. Y bueno, entonces vamos a ir avanzando un poquito más. En cuanto a la persona del trabajador, los términos de la capacidad procesal no son distintos a los que determinan la capacidad plena del derecho sustantivo. Es decir, así como nosotros lo hemos visto en otras áreas del derecho, pues entonces la capacidad procesal pues, va a ser exactamente la misma para el trabajador como para el patrono, por este principio de igualdad que tiene. Es decir, en el tratamiento que se le va a dar dentro del proceso se deben tratar exactamente igual, tienen la misma capacidad procesal, solamente que dentro del área laboral, como ya lo hemos hablado en clase, se les dan como ciertas facultades a los jueces
para que de oficio puedan impulsar el proceso o puedan tratar de llevar adelante todo este proceso de manera tal que pueda generar esta igualdad compensada de la cual estábamos hablando. Pero dentro del tratamiento que se le debe dar a las partes, ya sea patrón o trabajador, debe ser exactamente la misma. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta capacidad procesal a lo que nosotros vemos en el proceso laboral salvadoreño? En este caso tenemos pues dos figuras que ustedes ya lo saben, que son el patrono y el trabajador. Sí o sí, pues estas son las figuras más importantes que nosotros vemos en el proceso laboral. Es hasta la fase de la ejecución de la sentencia que cabe la eventualidad de aparecer un tercero. Y esto lo podemos ver en el artículo 422, inciso 5 del Código de Trabajo, que es justamente en los casos de algún error en el sujeto ejecutado. Que, por ejemplo, quieran ejecutar una sentencia y se equivoquen en la persona o a la empresa o a la sucursal que debían ir a ejecutar esta sentencia. Entonces, aquí podemos tener, un tercero que está siendo afectado por la sentencia, pero que nunca fue parte del proceso, pero sí le afecta la ejecución de esta misma. Entonces, de conformidad al artículo 374 del Código de Trabajo, estos sujetos pueden perfectamente actuar directamente en el juicio ordinario de trabajo. Y esto significa que en materia laboral no existe la procuración obligatoria, pero no es en todos los casos, y vamos a ver por qué. O sea, no es en todas las partes del proceso. Es más, ni siquiera existe la obligación de que el sujeto interponga su demanda con la firma de un abogado director, y a eso es a lo que me refiero. La persona fácilmente, después de que es despedida, de que le están adeudando algún tipo de prestación que ya establece la ley, o que han violentado alguno de sus derechos que ya establece el Código de Trabajo, perfectamente puede ir a la Procuraduría, puede ir al Ministerio de Trabajo, puede ir también a los juzgados de lo laboral para decir, mire, me están violentando estos derechos y necesito a alguien que me represente. Y ahí mismo en el juzgado de lo laboral le pueden admitir o le pueden tomar esta demanda, pero no necesita un abogado, al menos en ese momento del proceso. Luego de esto sí va a ser necesario que alguien lo represente, por lo que yo les había mencionado, pero no lo voy a volver a repetir porque ya se lo expliqué 2 veces. Y es precisamente el no tener conocimiento de cuestiones muy específicas del área laboral. Entonces, obviamente, esto no obedece a cuestiones de orden social en el área que nos ocupa. A diferencia de lo que sucede en el Código Procesal Civil y Mercantil, donde se establece una procuración preceptiva en todos los procesos, cuestión que no sería extensiva por ser más onerosa al proceso laboral. Aunque considerándose que la Procuraduría General debería ser parte de ello para que el trabajador disponga de una asesoría técnica y sobre todo gratuita. Porque también ya habíamos hablado de que uno de los principios que también rige al área laboral es el principio de gratuidad, en el sentido de que no debería generarle ningún gasto a la persona ser parte del proceso, porque además de que posiblemente ha sido despedida, tiene gastos, tiene deudas, le están adeudando ciertas prestaciones, no le debería generar ningún tipo de gasto a esta persona. Pero es bastante común que las personas vayan directamente al Ministerio de Trabajo y que ahí pidan algún tipo de asesoría o algún contacto para que las personas puedan ser representadas en estos procesos. Entonces, las personas que tienen mayores posibilidades económicas buscan un abogado, y quienes no tienen esta posibilidad económica, entonces pueden ir directamente a la Procuraduría para que los puedan representar en este tipo de procesos. Sin embargo, hacemos la diferenciación ahí, por como yo les decía, el principio de supletoriedad no se aplica de forma automática. Tenemos 3 maneras distintas de poder aplicar la supletoriedad, que puede ser la moderada, la plena y la bloqueada, que eso lo vimos en la clase pasada. Pero en todo caso, en este sentido, al menos en materia laboral, en el momento de la toma de la demanda, esto se puede hacer completamente sin un abogado, no es necesario tenerlo. Ahora bien, en lo que resta del proceso, sí es necesario tener una representación técnica, porque ya estamos hablando de una cuestión, como les decía, eminentemente técnica, que debe conocer del área laboral para poder reconocer cuáles son las etapas de estos procesos, porque son diferentes.
porque hay aspectos que son completamente distintos a otros procesos o a otras ramas del derecho. Entonces, al margen de esta inconveniencia, en darle cumplimiento al expresado de este precepto legal, al que habíamos mencionado del Código Procesal Civil y Mercantil, por cuanto que existiría una plena desventaja para el sujeto que actúe según un abogado en juicio, porque lo que se busca no es dejarlo en desprotección, sino facilitar que esta persona pueda incoar esta demanda, pueda iniciar este proceso, pero también permitirle que así como la otra persona va a tener un defensor, entonces esta persona también pueda tener un representante legal. Entonces debe decirse que la capacidad procesal sea franqueada a partir de los 18 años, según el artículo 374 del Código de Trabajo. Pero esta capacidad también debe diferenciarse de la capacidad para contratar en el derecho laboral, en el derecho de trabajo, que según el artículo 114 puede ser después de los 12 años, y de hecho es bastante curioso porque al menos el Código de Trabajo que nosotros tenemos establece que se puede contratar a personas después de los 14 años, o sea, de los 14 años en adelante, no de los 12 años. Entonces, obviamente, esto debidamente reconocido por la OIT, según el convenio 138 relativo a la edad mínima para el acceso a la OIT en derecho individual y colectivo de trabajo. Algunos relativos a las jornadas de trabajo, otros relativos a los contratos, este es relativo sobre la edad mínima para la contratación, etc. Pero ¿qué va a pasar si una persona, según lo que dice el Código de Trabajo, es contratada a los 14 años y quiere demandar a su patrón? Entonces va a necesitar un representante legal para poder demandar, sí o no. Y ahí es donde está la pregunta que se genera. Bien, veamos, permítanme. Ok. Entonces, este convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima, fue adoptado en 1973. Vamos a ver las generalidades, que por lo menos aquí en El Salvador, pues fue adoptado en 1996, siendo necesario para su aplicación que se suscribiera también una declaración anexa para implementar la edad mínima, que no es de 12 años, sino 14. Permítanme. Ok, sino 14 años. Ahí hay una diferenciación porque el convenio nos dice 12 años y el Código de Trabajo dice 14, y ustedes todavía lo van a encontrar así. Pero tenemos un pequeño problema porque en la LEPINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, nos dice que no se va a permitir el trabajo infantil a menos que se pueda establecer que este niño va a poder trabajar. Sin embargo, la mayoría de personas tratan de poder contratar personas mayores de edad porque si no implicaría un riesgo bastante grande para las empresas, pero ese problema lo vamos a discutir después, porque ahorita si no nos vamos a salir del tema. Entonces vemos que esa es una capacidad procesal, es decir, ser parte de un proceso. Pero ahora vamos a ver la capacidad de ejercicio, que es una cuestión completamente diferente. Esto trata de una persona físico-moral para contraer derechos y obligaciones, así como para ejercitar los derechos compareciendo a un juicio por su propio derecho. Entonces la capacidad de ejercicio es distinta porque yo puedo ser titular de una capacidad procesal, pero puede que no tenga la capacidad de ejercicio o que no utilice esta capacidad de ejercicio. Imagínense el caso de que yo, siendo despedida, yo puedo demandar, sin embargo, no lo hago, o sea, no hago uso de mi capacidad de ejercicio. Entonces, en ese sentido, la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer directamente sus derechos, por la que puede celebrar en nombre propio o en representación de alguien más. Puede ser con acto jurídico, contraer obligaciones, ejercer acciones legales en los tribunales, etc. Sobre todo, la capacidad de ejercicio tiene mucho que ver en esto que estábamos hablando de las personas que son menores de 18 años, que ellos pueden ser representados, pero ellos no tienen la capacidad de ejercicio por no tener la mayoría de edad.
Entonces, porque ellos no pueden contraer obligaciones, hacer actos jurídicos, porque no son mayores de edad. Entonces necesitan un representante legal para poder demandar, para poder ejercer acciones legales dentro de los tribunales. Ahora bien, vamos a poder diferenciar esta capacidad de ejercicio de la capacidad de goce porque, por ejemplo, los menores de 18 años tienen la capacidad de gozar de estos derechos establecidos dentro del Código de Trabajo, pero no pueden ejercitar una acción legal porque no son mayores de edad. Son protegidos por el Código de Trabajo para el goce de estos derechos, pero no pueden ejercitarlos, como les decía, acciones legales en los tribunales. ¿Cuál es la diferencia acá? Mientras la capacidad de goce señala que cuando es concebido o ha nacido es titular de derecho, pero la capacidad de ejercicio, por ejemplo, podría ser hasta cuando la persona pueda crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones de los que el titular por el simple hecho, de los que eres titular por el simple hecho de ser persona. Es decir, en este caso hacemos una diferenciación con una cuestión del derecho civil para poder hacer ver, en este caso, que la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce puede que la persona no los tenga. Sí puede gozar de ciertos derechos, la capacidad de goce de los derechos establecidos en el Código de Trabajo, pero la capacidad de ejercicio no la tiene porque no tiene la mayoría de edad. Por eso se relaciona bastante con lo que ya habíamos mencionado de que en El Salvador se ratificó ese convenio de la OIT, pero con la edad mínima de 14 años. A diferencia de lo que decía el convenio, pero como nosotros tenemos la mayoría de edad en 18 años, entonces debemos atender a que esta persona que tiene 14 años puede ser representado legalmente para poder demandar en caso de que se le haya violentado alguno de sus derechos establecidos en el Código de Trabajo. Bien, en un principio habíamos hablado de la capacidad procesal, de la legitimación y también de la capacidad de postulación o el poder de postulación. En este caso, la postulación es un presupuesto del proceso que hace referencia a la necesidad legal de que las partes actúen representadas y defendidas por profesionales adscritos a las funciones de representación y de defensa. Básicamente, a la capacidad que tiene una persona a ser defendida por un abogado. En este caso, la postulación procesal está referida a la calificación y a la habilidad técnica que recae sobre los abogados para actuar en el juicio. Esto lo retomamos del artículo 67, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso les decía, ahí es aquí donde cobra sentido lo que yo les estaba mencionando. Necesitamos que para que nos puedan representar dentro de este proceso, valga la redundancia, para que nos puedan representar, necesitamos a personas que tengan esta cualificación y esta habilidad técnica para que pueda defendernos o actuar en juicio. Obviamente, esto va a depender mucho de lo que nosotros, o sea, para lo que nosotros le demos este poder a este abogado dentro del proceso. Por ejemplo, si yo soy una trabajadora que ha sido despedida, entonces yo voy a contratar a un abogado para que me pueda defender mis derechos que han sido violentados dentro del marco legal que está establecido, que es el Código de Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. En todo caso, a veces se puede entender también que la capacidad de postulación es una facultad de los abogados para realizar actos procesales como representar las partes y se fundamenta en que la realización de los actos procesales debe intervenir un técnico que conozca la manera de desarrollar un proceso para evitar omisiones o para evitar errores. En este caso, pues entendemos que la importancia que tiene la postulación, es decir, un abogado que tenga conocimiento respecto de esta área para poder hacer la defensa técnica correspondiente. Entonces, estas diligencias y el proceso judicial de naturaleza civil y mercantil deben ser promovidos por los interesados, quienes tienen la legitimación y la capacidad procesal a través de esos abogados que son los procesalmente postulables. Todas estas figuras de la capacidad procesal, de la capacidad de goce, la capacidad
de ejercicio, la postulación, son retomados del Código Procesal Civil y Mercantil. En todo caso, pues nosotros vemos que una cosa es la legitimación, otra cosa es la capacidad procesal de ser parte de un proceso y otra cosa distinta es la capacidad de postulación, es decir, que van a encauzar estos intereses, estos conflictos a través de un abogado que es conocedor del derecho, que tiene la habilidad técnica para poder defender la postura dependiendo de la parte procesal que corresponda, si es demandado o si es demandante, y poder probar las afirmaciones que esta persona hace y en caso de que no pueda, pues podría hacer uso de el principio de reversión de la carga de la prueba. Ahora bien, esto respecto a quienes pueden ser parte del proceso porque tienen la capacidad procesal, tienen la calidad ya sea de demandante, de demandado o que sea el abogado que esté representando a una de las dos partes. Pero ahora vamos a ver entonces la figura del litisconsorcio. También ustedes ya saben a qué se refiere el litisconsorcio porque esta es una figura bastante conocida dentro del derecho civil, ya ustedes la han visto. Permítanme. Ok, perdón. Ya ustedes la han visto dentro del derecho civil y también en la materia de teoría general del proceso. Entonces vemos que el litisconsorcio hace referencia a cuando hay más de una parte que puede ser afectada o que tiene algún tipo de interés de este conflicto en específico. Ya vamos a ir viendo eso. Se habla de que existe una pluralidad de partes de un mismo proceso donde intervengan dos o más personas en una situación activa, que puede ser el demandante, en una situación pasiva, que puede ser el demandado, en la relación procesal, sea desde el propio comienzo del conflicto o de manera sobrevenida, que durante el proceso se den cuenta, mire, es que aquí no había solo un patrono, vemos el contrato y en el contrato había más personas. O mire, fíjese que también estas otras personas ese mismo día fueron despedidas en ese mismo acto de despido, estaban más personas que también fueron despedidas. Entonces, vamos a acumular todas esas mismas pretensiones dentro de este proceso o va a haber un litisconsorcio porque aquí hay más de un patrono, aquí hay más de un trabajador. Hay más de una parte dentro de alguno de los extremos procesales, ya sea la parte demandante o la parte demandada. Entonces vemos que las razones que pueden conducir a esta pluralidad pueden ser diferentes, pueden ser muchas las razones por las que se puede dar, ya sea porque se puede identificar desde el inicio del proceso de forma voluntaria que existen terceros que pueden ser afectados y puede existir este litisconsorcio, ya sea pasivo o activo, o puede ser un litisconsorcio forzado. Puede también haber un litisconsorcio que puede ser por hechos sobrevenidos, que hasta después se dieron cuenta de ciertos hechos que pueden afectar a otras personas, entonces van a emplazar a este tercero, que va a ser litisconsorte dentro de esta demanda, para que forme parte de este proceso. Entonces, como les decía, pueden ser tan diversas como diverso puede ser el grado de vinculación de algunos de estos sujetos con el objeto del proceso, que puede ser reinstalar a una persona en su trabajo, que puede ser el pago de alguna prestación que se le está deudando, que puede ser la violación a un derecho establecido en el Código de Trabajo, la reclamación de algún derecho, etc. Entonces, todo ello se encarga la ley de regularlo, determinando así todos a quienes tienen carácter de ser parte, aunque originalmente fueran terceros, procesalmente pueden gocen, salvo excepción, de los mismos poderes y obligaciones. Es decir, y es que esto, como ya se lo dije, ustedes ya lo vieron en Derecho Civil y también lo vieron en Teoría General del Proceso. Si se está emplazando a una persona, a una tercera persona, pues esta persona también va a formar parte del proceso, por lo tanto también puede de alguna manera
aportar o tener obligaciones de aportar algo. Imagínense que se establezca que esta persona también puede ser parte del proceso porque también está siendo demandada o también le están adeudando algo, etc. Ya vamos a ver ejemplos. Por muchas otras cuestiones, pero que se vea afectada con la resolución de este conflicto laboral. Entonces, tenemos distintas maneras en que se puede dar este litisconsorcio. Por ejemplo, se puede dar de oficio por el juez, que el juez determine que se dan las condiciones necesarias para que exista un litisconsorcio, que al momento de revisar la admisibilidad de la demanda, advierte que existe esta figura, o sea, que se puede dar esta figura, y que en la demanda no vienen todos los sujetos que deberían estar dentro del proceso como actores, como demandados, como demandantes, y debe otorgar un plazo perentorio al actor para que corrija este escrito e incluir a las demás personas, so pena de que pueda decretar la improponibilidad de la demanda. Todo esto se retoma del artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil. También puede ser un litisconsorcio a instancia de parte, que una de las partes establezca que hay otra persona que puede ser beneficiada o afectada por esta sentencia, entonces solicita al juez que se pueda establecer, se pueda incorporar también a esta persona. En este caso, en el artículo 77 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que se puede oponer una excepción procesal por defectuosa constitución del debido litisconsorcio, en cuyo caso habrá que resolverse por el juez en un acto de la audiencia preparatoria del proceso ordinario previsto en el artículo 301 del Código Procesal Civil y Mercantil, y tiene un plazo de 10 días para que se pueda establecer, o sea, remitir a al lector del tema correspondiente para que en un proceso abreviado, para que el proceso abreviado se hará dentro de la audiencia de prueba, teniendo en cuenta las reglas del artículo 301. Esto no se preocupen si todavía no se entiende porque está medio enredado ahí, pero cuando veamos cada una de las etapas del proceso le voy a explicar específicamente cómo es que se puede dar todo esto, así que no se preocupen si está muy enredado todo. Pero lo importante acá es comprender que si va a haber un litisconsorcio puede ser de oficio por el juez, a instancia de parte, cuando noten que puede haber otra persona que puede verse afectada con esta sentencia. Pero también se puede dar el caso de que, aparte de la posible alegación del demandado en la contestación de la demanda y decir, mire, aquí hay alguien más que puede salir afectado, no obsta que el propio actor se dirija al órgano judicial advirtiendo de que existe un problema defectuoso del litisconsorcio necesario, que sea necesario emplazar a alguien más y que forme parte del proceso precisamente porque se ve afectado o beneficiado con esta sentencia, a fin de que también se pueda corregir esta parte de la demanda. También tenemos dos formas más en las que se puede dar este litisconsorcio, que pueden ser las siguientes. El caso puede resultar que el litisconsorte no emplazado al proceso, pero llega a tener conocimiento extrajudicial y aparece y solicita que lo tengan como parte. Que la persona que pueda verse afectada o beneficiada con esta sentencia fuera del juzgado, fuera de la jurisdicción laboral, se entere de este proceso y por lo tanto él solicite a través de un escrito decir, bueno, yo también quiero formar parte del proceso porque yo me voy a ver afectado con esta resolución. Entonces la parte actora o demandada, según sea el caso, pues ahí va a tener, vamos a ver, un plazo de 3 días y que el juez tenga que resolver si realmente debe existir este litisconsorcio o no. Este plazo aquí no se ha uniformado y ya lo vamos a ver cómo se da este plazo dentro del Código de Trabajo para ver si es exactamente igual al que se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sea como sea, el juez debe acceder a esta petición y va a tener que analizar, es decir, explicar por qué sí puede aceptar a esta persona, a este sujeto, como parte de este proceso o por qué no puede ser litisconsorte dentro de este proceso.
Y finalmente, pues tenemos otra situación que se puede dar, porque ¿qué ocurre a partir del momento en que el litisconsorte comparece para defenderse y no aparecen obstáculos para tenerle como parte? Es decir, no hay una razón por la que esta persona no tenga que ser parte del proceso. Entonces, el litisconsorte que había sido emplazado para actuar como demandante se entera con posterioridad del que se ha incoado el proceso, apersonándose al mismo, y el supuesto donde no ha sido emplazado ni siquiera, donde no ha sido emplazado siquiera a cotizar la demanda, pero comparece. Es decir, ni siquiera se le emplazó, pero él está compareciendo porque él ha sido parte del proceso. Esto también es admisible y vamos a ver hasta qué etapa del proceso se puede, pero todo esto a veces me cuesta un poco tener que explicarle ciertas cosas porque hay etapas del proceso que no las hemos visto todavía. Entonces no les puedo hablar, mire, allá en aquella etapa ya se puede admitir, pero ustedes desconocen todo lo demás del proceso. Entonces, vamos a ir con calma, vamos a ir poquito a poquito viendo estas peculiaridades y luego de eso, cuando ya hagamos todo el proceso, ya va a hacer sentido todo lo que les estoy diciendo. Lo importante acá es que podamos entender cómo es que se aplican estas reglas del Código Procesal Civil y Mercantil a el área de trabajo respecto al litisconsorcio, porque sí se puede dar. Ahora bien, antes de que finalicemos, quería que vieran una sentencia. Solo me da un segundo, por favor. Porque como les decía, todavía nos hace falta una parte. Ok, perdón. Todavía nos hace falta una parte que nosotros tenemos que ver respecto a los litisconsorcios, pero eso sí o sí tenemos que ver los actos procesales para que pueda cobrar sentido en qué momento procesal se puede llegar a esa parte de, o sea, ser litisconsorte dentro de un proceso laboral y cuándo no, cuánto plazo tiene, etcétera. Pero todavía no hemos visto los actos procesales, las etapas como tal del proceso y los plazos para poder hablar de eso. Pero les voy a compartir la pantalla para que vean un ejemplo de cuando hay un litisconsorcio. Veamos. Esta es la INC 477-2018 en la Cámara de lo Laboral de San Salvador, en la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador. En este caso nos dice que, vista en apelación la sentencia pronunciada por el juez de lo laboral suplente de Sonsonate, en este caso se trata básicamente que a esta persona estaba reclamando la indemnización por un despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional, Y el señor FAA, después de citar las pretensiones, complemento del salario, y a la otra persona también que se veía afectada por este despido, también se le debía el salario salario mínimo, y se desestimó la excepción de abandono de labores de conformidad al artículo 50 ordinal doceavo del Código de Trabajo, y se condenó al señor, que era el patrono, a pagar al trabajador la cantidad de $3,678 con 97 centavos de los Estados Unidos de América. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta sentencia? Nos menciona, respecto al litisconsorcio en el 3.3. Nos dice, en sintonía con lo anterior, este tribunal colegiado considera que en el presente caso existe un litisconsorcio pasivo necesario, tomando en cuenta que ambas demandas contienen la misma relación fáctica, es decir, en el mismo periodo de prestación de servicios, el mismo lugar de trabajo, las mismas labores desempeñadas, la jornada, el horario de trabajo y el despido en el mismo día, lugar y hora. Entonces, solamente se dieron con 2 minutos de diferencia, pero se realizó el mismo día, en las mismas instalaciones, por la misma persona, etc. Por lo que del análisis se realizará de esta manera, pues es obvio que está en presencia del supuesto del artículo 384, inciso primero, y 451, número 1 del Código de Trabajo, donde establece cuándo puede existir un litisconsorcio. Entonces, estamos hablando de que es un litisconsorcio necesario en relación jurídica que se discute muestra un carácter de tal unidad.
que no puede existir frente a uno de los sujetos sin existir necesariamente frente a los otros. De manera tal que como a las dos personas se les despidió por los mismos motivos, en la misma situación, entonces ambos se ven afectados de la misma manera. Y por una cuestión de economía procesal se van a conocer ambas causas a través de esta figura del litisconsorcio pasivo necesario, puesto que su misma estructura se presenta como única e indivisible. Esto también ya lo habíamos visto en lo de la teoría que estamos viendo ahorita, lo cual se traduce en que si la decisión no puede pronunciarse sino en relación de varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Lo que decidió en este solo podrá ser, perdón, lo que se decidió en este podrá solo ser efectivamente realizado realmente si se dicta simultáneamente respecto a varios sujetos que lo integran. Entonces, eso es lo que nos menciona esta sentencia respecto de este despido injustificado que se dio a dos personas y este despido se dio con 2 minutos de diferencia. Lo que significa que entonces podemos pedir este litisconsorcio porque la causa y la situación es la misma. Se dio en un mismo hecho en un mismo acto, generador de esta situación que es de este despido injustificado. Quería que viéramos esto para que más o menos vieran cuál es el criterio de los tribunales, porque sobre todo cuando nosotros vemos materias procesales nos interesa mucho la teoría, pero también nos interesa mucho la práctica, es decir, cómo se ve ya directamente en los criterios de los tribunales. Por eso los he puesto a trabajar mucho partes de sentencias, porque creo que es importante que ustedes vayan viendo también la parte práctica. Ya cuando hagamos las simulaciones de audiencia, pues eso va a complementar todo lo que hemos estado viendo. Así que bueno, como les mencionaba en un principio, la sesión de hoy va a ser, bueno, ya es bastante corta, yo creo que ya agotamos ahí el contenido que nosotros teníamos destinado para esta clase, porque solamente era como recordar algunos aspectos importantes de la capacidad procesal, la legitimación, la postulación, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio de los derechos dentro de los procesos laborales. Y ya dejamos pendiente nada más para el día jueves. El laboratorio, como les decía, va a ser solamente un caso, está fácil, lo único que necesito es análisis y que ustedes recuerden bien los principios que hemos estado viendo en clase y cómo los aplicarían a ese caso. Con eso ya agotaríamos el laboratorio 2 y nos quedamos pendientes para el parcial la próxima semana. Como les decía, si ustedes quieren o tienen la necesidad de cambiar el parcial para el día martes, yo no tengo problema, solo avísenme antes del viernes para las indicaciones que yo coloco el viernes. Así que no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Bien, me preguntan si el parcial va a ser en parejas. Realmente el parcial va a ser individual. La actividad que vamos a realizar del segundo laboratorio va a ser en parejas. El parcial va a ser individual. Vamos a ver, no sé si tienen más dudas o preguntas. Si no, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad y su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde. Feliz tarde, Ley.